Origen. La fermentación fue descubierta por el químico francés Louis Pasteur, quien en un principio se refirió al proceso como la vida sin aire. Anteriormente se creía que las fermentaciones eran procesos químicos, donde no se necesitaba la presencia o intervención de ningún microorganismo. Pero Pasteur desmintió esta creencia, gracias a la ayuda del microscopio, pudiendo identificar a los microorganismos que participaban en los procesos de fermentación. ¿Qué es la fermentación? Se llama fermentación a un proceso de oxidación incompleta que no requiere de oxígeno para tener lugar y que produce una sustancia orgánica como resultado. Es un proceso de tipo catabólico, es decir, de transformación de moléculas complejas a moléculas sencillas y generación de energía química en forma de ATP. La fermentación típica es llevada a cabo por levaduras. También algunos metazoos o protistas son capaces de realizarlas. En general podríamos mencionar a las levaduras, bacterias y mohos. Conservación. La fermentación es una de las biotecnologías aplicadas más antiguas. Se ha utilizado para conservar alimentos durante más de 6.000 años. Es una técnica de conservación de alimentos barata y fácil, y muy adecuada, donde otros métodos son inaccesibles o no existen, como las conservas y la congelación. Cambios de composición. La fermentación cambia las propiedades organolépticas originales del alimento, además de las químicas. Por eso los productos fermentados siguen siendo altamente apreciados por la producción de sabores, aromas y texturas característicos. Objetivos. Luego de exponer los datos como origen, concepto, conservación y los cambios que podría ocasionar la fermentación en la composición de los alimentos, podemos decir que los objetivos principales de la fermentación son incrementar la digestibilidad del producto y proveer microorganismos beneficiosos. Ahora, para los microorganismos involucrados para la fermentación de los alimentos tenemos primero a las bacterias, segundo a las levaduras y tercero a los mohos. Ahora, como factores que afectan el desarrollo de los microorganismos tenemos como primer punto los nutrientes, que serían como su forma de cómo alimentarse, su combustible. Como segundo punto tenemos el pH, si bien el pH varía dependiendo a la bacteria, levadura o moho, este gradualmente siempre son de 4.1 a 4.6. Ahora, en la temperatura debe ser una temperatura no tan fría, pero también a la vez cálida, para que pueda tener un mayor desarrollo en el impacto del producto. En el oxígeno sirve para propagación de los microorganismos en la fase inicial de la fermentación, como también aditivos tecnológicos o inhibidores que ayuden a estabilizar la fermentación. Ahora, como último, tenemos la actividad de agua, la cual estará considerada de 0.6 a 1 para el crecimiento microbiano de la fermentación de los alimentos. Existen 6 tipos de fermentación. La primera vendría a ser la fermentación alcohólica. En la fermentación alcohólica tenemos que este viene a ser un proceso anaeróbico, donde intervienen microorganismos que transforman los azúcares de los alimentos en energía, alcohol y dióxido de carbono. Como segundo tipo de fermentación tenemos la fermentación acética. Este tipo de fermentación se da por la bacteria Acetobacter. Esta bacteria vendría a ser la principal característica del vinagre. Como tercer tipo de fermentación tenemos la fermentación láctica. En este tipo de fermentación se fermenta la glucosa para obtener energía metabólica. También este tipo de fermentación es muy conocido por los quesos. Como cuarto tipo de fermentación tenemos la fermentación butírica. Este tipo de fermentación se produce a partir de la lactosa con formación de ácido butírico y gas. Como penúltimo tipo de fermentación tenemos la fermentación butanodiólica. Esta viene a ser una variante de la fermentación de los quesos, o sea, la fermentación láctica. Esta se lleva a cabo por enterobacterias que liberan dióxido de carbono y aparte generan butanodiol, que es un alcohol incoloro y viscoso. Como último tipo de fermentación tenemos la fermentación propiónica. Este tipo de fermentación
es la que caracteriza al queso emmental. Análisis crítico, opinión y conclusión sobre la fermentación. Beneficios. Generalmente los organismos fermentadores inhiben la presencia de otros organismos presentes entre la microbiota normal del alimento, los cuales pueden ser patógenos. Como segundo punto, tenemos que cambiar las propiedades del producto suelen alargar su vida útil, ya que es muy difícil que nuevos organismos se asienten sobre él, estropeándolo o produciendo enfermedades. Y como tercer y último punto, tenemos que las bacterias acidolácticas pueden tener efectos beneficiosos en la flora intestinal, ya sea como los yogures naturales o las leches acidófilas. Bueno, en estos momentos voy a proceder a darles algunos ejemplos de cómo podríamos aplicar el tema de la fermentación en nuestra carrera de nutrición. Creo que el mejor ejemplo sería en el hecho de las dietas. Cuando un nutricionista brinda una dieta al paciente y les brinda también el consumo de alimentos fermentados, este nutricionista tiene la tarea muy importante de poder informarle al paciente cómo es el consumo y si es que en el caso también podría ser la preparación de estos alimentos. Ya que como vamos a ver más adelante, el hecho de no informarnos muy bien sobre la fermentación podría causar daños graves en nuestra salud. Ahora, como contras de la fermentación, tenemos que cambiar las propiedades organolépticas del sabor, olor o textura originales del alimento, además de las químicas. Pueden perder nutrientes o recibir cambios en sus estructuras internas original. Además, algunos acidifican el producto como yogur o añaden compuestos alcohólicos que no son beneficiosos para la salud. Y como último punto en contra, tenemos la falta de control de la fermentación ocasionaría alteraciones bioquímicas en la composición de los alimentos. Y como conclusión llegamos a que el proceso de la fermentación es beneficioso para nuestra alimentación, siempre en cuando toda persona involucrada en su realización o consumo esté informada de una fuente confiable, ya que como vimos anteriormente, el descuido de estos alimentos fermentados podrían causarnos daños a nuestra salud. Bueno, eso ha sido gracias por todo por este video y espero que haya sido de su agrado y nos vemos para otro próximo video. Gracias.